que sí. Y entonces comenzamos con el repaso de las clases de esta semana. Entonces, esta semana estamos viendo la parte de concentración, las formas de expresar la concentración de sustancias. Y entonces ustedes estuvieron viendo en las clases que habían estos principales tipos de expresar la concentración, ¿verdad? Estamos hablando de, por ejemplo, concentración molar. Estamos hablando, está un poco pegado. No me diga que empezar a pegarse. Concentración molar, donde estamos hablando, ¿verdad?, de mol por litro. Y algo muy importante es que a veces en los cursos de química general, cuando hablan de porcentaje en masa, le dicen porcentaje M/M, ¿verdad? En este curso no utilizamos esto, sino ponemos porcentaje en masa o porcentaje en volumen. ¿Por qué? Porque esa M/M o M/V no son nada oficial, digamos, esa M y ese V no es nada de SI ni nada oficial, entonces en realidad es ambiguo. Entonces preferimos no utilizarlo, sino poner como forma oficial porcentaje en masa, porcentaje en volumen o porcentaje masa en volumen. Es como la forma más correcta que nos parece para indicarlo. Entonces, ese porcentaje en masa va a ser gramos entre mililitro multiplicado por 100. El porcentaje de volumen, perdón, gramos de, ¿verdad? Sería soluto, gramos de la disolución por 100. O el porcentaje de volumen, que sería gramos del soluto. Voy a decir yo todo el léxico, ¿sabes? Es que tengo la pizarra súper pegada. Sería mililitros de soluto entre mililitros de disolución por 100. Luego tenemos el porcentaje más en volumen, que sería gramos del soluto entre mililitros de disolución por 100. Estas formas son normalmente formas, digamos, un poco menos tradicionales de expresarlo. Voy a cerrar un toque la pizarra porque está como súper pegada, no sé qué pasó. No sé por qué a veces le pasa eso. Como que tengo que reinstalarlo. Pero una consulta, perdón. Usted al principio de la clase dijo algo sobre los grupos de trabajo, o todavía no. No, todavía no he creado los grupos de trabajo de momento. Muy posiblemente en la próxima semana o la semana siguiente ya vamos a estar creando esos grupos. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, otra vez, a ver si ahora sí quiere. Porcentaje más, entonces dijimos gramos de soluto entre gramos de disolución por 100, porcentaje en volumen, mililitros de soluto entre mililitros de disolución por 100, porcentaje de masa en volumen, sería gramos de soluto entre mililitros de disolución por 100, y estas otras unidades, ¿verdad? Que son unidades que realmente no son SI, ¿verdad? Tampoco, que serían los ppm, que a veces se expresa como miligramos por litro, por partes por mil, o por millón, y otra vez se me quedó pegado. Las partes por millón las podemos expresar como miligramos por litro y las partes por billón como microgramos por litro. ¿Verdad? Este por litro estoy asumiendo como que en realidad la densidad es 1, ¿verdad? Porque normalmente sería
miligramos por kilogramo o microgramos por kilogramo. Pero yo puedo asumir que un kilogramo es un litro si la disolución es muy poco concentrada, que normalmente yo utilizo estas unidades cuando la disolución realmente está muy diluida, entonces, porque son partes por billón o partes por millón, entonces casi que esto siempre se cumple. Entonces, por eso podemos utilizar litros en lugar de kilogramos. Entonces, eso es un poco la parte esta de expresión para expresar las unidades de concentración. Luego el siguiente tema que estaba en las clases es la parte de preparación de disoluciones. Entonces, para preparar las disoluciones, vamos a tener disoluciones que son estándar o disoluciones que no son estándar. Entonces, no sé si viendo los videos, alguien se acuerda más o menos cuáles son las características que hacen que una disolución sea estándar o no estándar. Las cifras. Las cifras indicativas, exactamente. Entonces, las disoluciones estándar, entonces normalmente van a tener menos de 3 cifras en la concentración. Y las disoluciones estándar van a tener, digamos, mayor o igual a 3 cifras. Entonces, sí es importante tener en cuenta que, por ejemplo, ácidos concentrados, por ejemplo, ustedes les dicen, tengo un ácido HCl al 37,0%. O tengo H2SO4 a un, no sé, 30%. Todas estas disoluciones de ácidos concentrados no son disoluciones estándar, sino que estas van a ser disoluciones aproximadas siempre. Entonces, siempre que tengan estas disoluciones de ácidos concentrados, siempre estamos hablando de disoluciones no estándar. Y en general, cualquier disolución que a mí me digan que tenga menos de 3 cifras, la voy a considerar como no estándar, o sea, disoluciones aproximadas. Entonces, estas disoluciones estándar, yo las puedo preparar por 2 metodologías principales. Puede ser en forma directa o en forma indirecta. Entonces, en la forma indirecta, tengo unos videos que recuerdan qué tipo de sustancias tengo que hacer para preparar una disolución estándar de forma directa. Para, digamos, el sólido, normalmente utilizo un sólido. Para utilizar ese sólido, ¿qué tipo de sólido tiene que ser? Un patrón primario. Un patrón primario, exactamente. Entonces tengo que tener un patrón primario. Entonces, esos patrones primarios van a tener ciertas características, ¿verdad? Por ejemplo, que tengo una masa molar alta. También puede ser que tenga una alta pureza, ¿verdad? Normalmente el nivel de pureza está certificado. Y ¿qué otra característica? Por ejemplo, que no sea higroscópico, que no absorba humedad, o en otras palabras, que sea estable. Normalmente esos patrones primarios son relativamente más caros también, ¿verdad? Que los compuestos, que los reactivos comunes, por lo mismo, porque tienen una alta pureza y porque están certificados, esa pureza es alta. Y además, cuando yo quiero preparar un patrón primario de forma directa, voy a necesitar equipo especializado. ¿Qué tipo de equipo utilizo normalmente para preparar esas estandarizaciones directas? Pipetas era. Puedo usar pipetas, exactamente. Para pesar, ¿qué utilizo? Normalmente Balanza analítica. una balanza analítica. Para preparar las disoluciones en sí, ¿qué utilizo normalmente? Las hago en un balón, ¿verdad? En un balón aforado. Entonces, cuando preparo una estandarización de tipo directa, normalmente entonces voy a requerir utilizar los equipos con las mejores tolerancias posibles, ¿verdad? Porque directamente ocupo yo preparar esa disolución. Entonces, normalmente, entonces, ¿qué hago yo? Yo hago mis cálculos y veo cuánto tengo que pesar. Entonces, esa masa la peso en la balanza analítica y luego, entonces, tengo que trasvasar
ese sólido ya sé que lo pese por diferencia, ¿verdad? Si lo peso en un papel, entonces peso nada más el papel antes y después. Y luego esos normalmente lo traspaso a un beaker y en ese beaker voy a disolver y homogeneizar. Y luego eso lo traspaso cuantitativamente a un balón aforado. Y entonces el balón aforado lo llevo al volumen final, donde está la marca de aforo. Y una vez que lo llevo ahí, obviamente eso se hace con sumo cuidado, ¿verdad? Con al final gota por gota para llegar al menisco. Y una vez que ya lo tengo preparado, tapo y homogenizo la muestra para que quede la disolución lo más homogénea posible. Y ahora sí, ya puedo utilizarla. ¿Cómo utilizo esta disolución? Recuerden que yo no puedo, por ejemplo, pipetear directamente el balón, sino que yo tendría que tomar, porque si no va a contaminar toda la disolución. Entonces lo que hago es trasvaso parte de esa muestra a un beaker y desde ahí pipeteo. Obviamente todo tiene que estar sumamente limpio, haber sido lavado previamente de forma analítica. Entonces, un caso típico de esto sería un problema como el que se muestra acá. Entonces, se requiere preparar 25.00 mililitros de una disolución de carbonato de calcio de concentración 0,120 mol por litro a partir de un patrón primario de carbonato de calcio de pureza 99,99. Y esta es la masa molar. Entonces, ¿cómo hago para saber cómo preparar esa disolución? Entonces, yo sé que la disolución va a tener una concentración de 0,120 mol por litro. Y me están diciendo que ocupo preparar 25 mililitros. O sea, estos litros. Entonces, acá se me van litros con litros. Y me quedan los moles de carbonato de calcio. Entonces, yo sé que un mol van a ser 100.0869 gramos. Y con esto, entonces ya se me va mol por mol y me queda cuántos gramos. A partir de eso, entonces yo sé cuánto tendría que pesar. Esto me daría 0.120 por 0.025 por 100.0869. Esto me da 0.3003 gramos. ¿Cuántas cifras significativas tendría que utilizar en esta operación? 3, igual que la concentración. Exactamente. Tendría que ser 3 igual que la concentración, entonces lo corto acá. Entonces me quedaría 0,300 gramos. Es lo que tendría que pesar. Ahora vean que me están diciendo que ese compuesto tiene cierta pureza. Entonces, ¿qué hago yo con esta pureza que tengo acá? ¿Qué puedo hacer con esa pureza? Se multiplica por la pureza, perdón. Vamos a ver un toquecito de eso. Profe, Sí. se multiplica por la pureza, ¿no? No necesariamente. Eso siempre es como algo que puede ser un poco confuso. ¿Cuándo tengo que multiplicar o cuándo tengo que ir por la pureza? Entonces, lo que yo les quería proponer para que eso se vuelva menos confuso es utilizar lo de la pureza como un factor de conversión. Entonces, digamos que, por ejemplo, a mí me dicen que la pureza de un compuesto es de 99,9%. Entonces, yo puedo escribir esa pureza como lo siguiente. 1 gramo del tarro de carbonato de calcio, o sea, de lo que yo saqué de ese tarro, va a tener en realidad 0,999 gramos de carbonato de calcio. Efectivamente, ¿verdad? Una pureza de 99,9 quiere decir que en 1 gramo, 0,999 gramos son realmente carbonato de calcio. Y lo que falta es las impurezas, ¿verdad? Básicamente. Entonces, si yo veo eso como un factor de conversión, entonces se me hace un poco más sencillo. Veamos este caso. Entonces, si yo me dicen, tengo que pesar 0,3000 gramos de carbonato de calcio y la pureza es 99,9, entonces, ¿cuánto debo pesar? Sí, Valerie.
Bueno, es solo una pregunta. Igual, digamos, por ejemplo, si la pureza fuese 95.9, sería 0,959. ¿Correcto? Otra vez. Ok, si la pureza fuera 95,9%, por ejemplo, Ujú, entonces sería de 1 gramo de tarro de el reactivo que se está utilizando, ujú. sería 0,959, ¿cierto? Exactamente. Sí, Ok, gracias. justamente sí. Sí, básicamente se divide entre 100 en este caso. Entonces, ¿cómo aplico este factor de conversión? Entonces me dicen, ocupo pesar 0,300 gramos del compuesto efectivos, ¿verdad? Pongámoslo así, efectivos. Ahora, según mi factor de conversión, yo sé que 1 gramo del tarro de carbonato de calcio son en realidad 0,999 gramos efectivos de carbonato de calcio. Entonces, esto lo que me va a decir es cuánto tengo que pesar yo del tarro. Entonces, quiere decir que más bien tengo que dividir entre 0,999. 0,3 dividido 0,999. Obviamente eso, en este caso la pureza es muy alta, entonces no voy a anotar ninguna diferencia, me da básicamente lo mismo, 0,3003, de verdad, con cifras significativas viene siendo básicamente lo mismo, no se nota. Pero a veces los compuestos no son tan puros, ¿verdad? Si la pureza es menor, sí va a ser como relevante en ese caso. Entonces básicamente tengo que pensar lo mismo porque en este caso la pureza es tan alta que no afecta cuánto mido de la masa. Pero si esta pureza fuera menor, ¿verdad? Si fuera, no sé, 95%, obviamente ahí sí afecta bastante. Profe, Ujú. este, ¿cómo sé yo que son 3 cifras significativas, profe? Eh, Tres cifras significativas, porque la pureza en este caso tiene 3 cifras. Entonces yo tengo que, cuando hago una multiplicación, siempre que hago una multiplicación, utilizo el menor número de cifras que tengan esa multiplicación. Entonces, en el caso de El, esto, el menor era. el menor, exactamente. Entonces, en este caso, tengo 3 cifras, en el caso del carbonato de calcio, de la pureza. Entonces, utilizo estas 3 cifras. Eso sería. Ok, entonces, básicamente, ¿cómo haría entonces para preparar la disolución? Ya vimos que entonces, básicamente, la pureza es tan alta que en realidad pesaría lo mismo. Entonces, ahora sí, tengo que describir cómo hago para preparar la disolución. Entonces, aquí digo, tengo que pesar en balanza analítica 0,3000 gramos de carbonato de calcio. Pregunta, ¿puedo pesar esto con una balanza analítica? ¿Está dentro del rango? ¿Puede pesar una balanza analítica de 4 decimales? Sí, sí se puede. ¿Verdad? Creo que el mínimo eran como 0,2, creo. Bueno, 2000. Exactamente, exactamente. Entonces, esto es lo mínimo que yo puedo pesar en la balanza analítica. Entonces, quiere decir que puedo pesar esto en la balanza analítica, luego, posiblemente por diferencia, ¿verdad? Luego esto homogenizo en el beaker y disuelvo en el beaker. Y luego trasvaso cuantitativamente al balón de 25 mililitros. Una vez que lo traspaso ese balón, llevo la marca de aforo y homogenizo. Entonces, ¿cómo se vería eso? Más o menos, voy a pasar la cámara para acá.
Entonces, vamos a hablar un poco de los instrumentos de laboratorio que usaríamos para esto, ¿verdad? Entonces, obviamente, si yo voy a preparar una resolución a partir de un patrón primario, pues básicamente, en este caso no voy a estar necesitando pipetas, por ejemplo, sino lo que voy a estar utilizando básicamente va a ser ese balón de 25 mililitros, que sería este acá, necesitaría básicamente un beaker, y estaría necesitando, pues básicamente el patrón primario y la disolución de aguas. Entonces, digamos, asumamos que yo ya tengo pesado mi masa, entonces yo voy a agregarla. Digamos que ya ahí la pesé por diferencia. Me falta traer agua. Ya. Bueno, aquí tengo. Entonces, luego de eso, nuevamente voy a agregar un poco de agua destilada y homogeneiza. Esto es superpuesto a un montón que se disuelve. Obviamente, aquí hay que tener un cuidado súper importante, y es que cuando yo voy a agregar el agua, tengo que agregar agua, pero menos que lo que mide el balón, ¿verdad? Obviamente, porque si agrego más, cuando voy a trasvasar, no voy a poder, se me va a llenar y me va a pasar a marcar por otro. Entonces ahí disuelvo. ¿Cómo se hace el trasvase cuantitativo? Entonces, eso es muy importante. Entonces, normalmente yo lo que hago es, a ver si está viendo. Entonces, normalmente voy a colocar el policía para ayudarme a guiar el líquido. Y eso es lo que no tiene que pasar, ¿verdad? Tengo que ayudarme para que el líquido pueda bajar. Apropiadamente. Y en este caso no es mejor usar un embudo. También se puede usar en embudo. Si tienen disponible un embudo y que quepa ahí, también se puede utilizar y realizar los lavados entonces con el embudo. Esa es otra posibilidad, definitivamente. Si uno está empezando, lo recomendable es mejor utilizar el embudo porque va a ser más seguro que no se le va a salir por los lados, ¿verdad? Entonces puedo utilizar el embudo y realizar ahí los lavados correspondientes. Entonces, lo ideal es que yo realice al menos 3 lavados en el beaker, ¿verdad? Y luego ahí ya puedo ir llenando el balón. Porque no sé dónde tiene la marca. Bueno, entonces, obviamente lo voy llenando sin llegar a la marca de aforo. Y una vez que ya me aproximo a la marca de aforo, ahí sí ya me pongo a verlo de lado. Y esta última parte para que llegar a la marca de aforo, ahí ya lo hago mejor con un gotero, ¿verdad? Por ejemplo. Y una vez que ya lo lleva a la marca de aforo, en ese momento no lo voy a hacer porque no tengo el gotero. Entonces ahí ya homogenizo, ¿verdad? Entonces, para homogenizar, la idea es que yo vea, por ejemplo, si tiene color, yo tengo que ver que realmente se homogenizó todo el color también. Y una vez que ya hago eso, ahí ya tendría mi disolución estándar preparada. Entonces, en este tipo de procedimiento es clave lo del trasvase cuantitativo, ¿verdad? Va a ser clave la pesada también. Y sobre todo no pasarse la marca de aforo. Si yo me paso la marca de aforo, ahí ya tengo que básicamente empezar de cero nuevamente. Entonces, son esos cuidados. Para llenar como dice el compañero, para llenarlo yo puedo utilizar también un embudo, ¿verdad? Normalmente no es fácil usar un policía cuando es un balón más grande y que tenga la boca más grande. Si es un balón más pequeñito, sí es mejor usar un embudo porque puede pasar que se salga por los lados. Lo que le agregó al final en el balón era agua. Sí, digamos, uno hace los lavados, los hace con agua, ¿verdad? Entonces,
los lavados cuantitativos que hago, agrego agua en el beaker donde tenía yo la disolución, enjuago y utilizo eso otra vez en el mismo balón, ¿verdad? Entonces, yo lavo 3 veces el beaker y el publicida y todo, y luego puedo inclusive lavar las paredes con una piseta también. Puedo lavar las paredes con una piseta y todo eso lo agrego en el balón. Pero ¿cuál es el cuidado? Yo tengo que tener en mente que no puedo estar agregando más agua de lo que me cae en el balón, ¿verdad? Por eso es como más complicado cuando tengo balones pequeñitos, porque yo tengo que agregar muy poquito para hacer los lavados y no pasarme de la marca de aforo. Entonces hay que tener como cuidado con eso, sobre todo cuando son balones pequeños. Cuando son balones más grandes es como más fácil hacer los lavados porque ahí tengo más volumen disponible para poder hacer esos lavados. Entonces eso ahí es sumamente importante. Profe, una consulta, digamos, porque en este ejercicio que hicimos, digamos, en la primera parte nos da la masa 0,300 gramos y en el cálculo con el 99,9%, porque estamos 0,3 mil, digamos, ese cero más no. Porque cuando yo vaya a empezar en la balanza, igual la balanza va a tener 4 decimales, no va a tener 3. Entonces yo puedo decir peso 0,3 mil, porque en realidad la balanza va a tener 4 decimales al final de cuentas. Entonces puedo pesar así. Y una vez que usted pesa así, recuerden que uno siempre calcula cuánto tiene que pesar, pero lo que usted pesa efectivamente no necesariamente va a calzar con lo que usted calculó. Digamos, puede ser que se le pase un poquitito o así. Entonces, una vez que uno prepara la disolución con la masa real que usted pesó, tiene que recalcular cuánto es la concentración. Entonces, no sé, qué sé yo, tal vez uno fue medio chapas y en lugar de pesar 0,3, pesó 0,35. Si no importa mucho, no importa. Pero entonces recalculo la concentración con esa nueva masa que pesé, ¿verdad? Entonces, siempre al final hay que recalcular y usted rotula su balón con la masa real que usted calculó, ¿verdad? La concentración real de la disolución. Entonces, siempre es importante hacer como ese cálculo nuevamente. Okay. Sí, más o menos. Eso sería con la directa. Luego tenemos la indirecta. Entonces, en el caso de la indirecta, vamos a tener básicamente siempre 2 pasos. Cuando yo hago una estandarización indirecta, ya dijimos que yo quiero tener una disolución que tenga menos 3 decimales, ¿verdad? También va a ser una disolución estándar, pero normalmente sigo 2 pasos. Uno es que preparo la disolución. Y la otra es que la estandarizo. Entonces, esta disolución que yo preparo al inicio es aproximada. Yo preparo una disolución aproximada y luego la estandarizo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, básicamente yo tengo una disolución previa y a partir de esa yo preparo una nueva disolución que es aproximada. Dice Catherine que si se llega hasta la marca de aforo superior. La marca de aforo, vamos a ver si logro que se vea acá. Es que no sé si van a lograr enfocar bien. Es que este balón, además la marca de aforo está como que no se nota bien. No, como que mi cámara no la quiere enfocar bien. Básicamente los balones aforados tienen una raya. Nada más que ahorita no se aprecia bien porque está como, a ver si se ve ahí. No sé si la notan. Ahí más o menos se ve como una rayita acá. Esa raya es la marca de Ahí aforo. se ve, profe. Esa raya es la marca de aforo. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que llenar la disolución hasta que el menisco, la parte inferior del menisco, esté justamente sobre esa raya de aforo. Cuando usted lo ve totalmente perpendicular. Usted tiene que ver el balón a 90 grados de esa rayita. Y entonces la parte inferior del menisco, ¿verdad? Que se ve ahí abajo, como una pancita, tiene que estar justamente sobre esa línea de aforo. Si está así, entonces está correctamente aforado. Y en esa marca de aforo, ese es el volumen exacto de 25,00 mililitros. Si usted no está ahí, entonces ya no sabe cuál es el volumen. Esa es un poco la idea. Ok, entonces van a tener esos 2 pasos. Entonces, normalmente, yo para preparar estas disoluciones,
Si la preparo a partir de otra disolución previa, por ejemplo, la puedo preparar a partir de un ácido concentrado, entonces yo utilizo esta fórmula de C1 por V1 es igual a C2 por V2, ¿verdad? Que uno utiliza mucho en química 1, en química 2, ¿verdad? Entonces, yo puedo calcular la concentración de la disolución que yo preparo a partir de esto, ¿verdad? Yo sé si sé la concentración de la disolución 1 y sé cuánto volumen tomé y sé cuánto es el volumen final de la 2, yo puedo calcular la concentración 2, por ejemplo. Y al inicio, estas disoluciones yo las puedo preparar a partir de un reactivo líquido o a partir de un reactivo sólido. Por ejemplo, si es líquido, puede ser que me digan prepárenlo a partir de una disolución de HCl al 37%. O si es sólido, me pueden decir prepáralo a partir de pellets de NaOH. ¿Verdad? Que son sólidos. Cualquiera de esas dos opciones, yo preparo una disolución que es aproximada y al final estandarizo. ¿A qué me refiero con estandarizar? A ver, ¿qué sería en este caso? ¿A qué me refiero con estandarizar? Si vieron de los videos. ¿Qué significaría en este caso la palabra estandarizar? Entonces, cuando hablo de estandarizar, me refiero a hacer una valoración. Entonces, esa valoración puede ser una valoración, si yo lo que estoy preparando es una disolución de ácido, entonces lo valoro con una base de concentración conocida. Y si lo que estoy preparando es una disolución de una base, la valoro con un ácido de concentración conocida. Normalmente, ¿qué se utiliza como disoluciones estándar? De base, NaOH, y de ácido, ácidos como HCl. Normalmente no se utilizan ácidos como el ácido nítrico, porque el ácido nítrico es muy oxidante. Entonces puede ser que me oxide lo que tenga disolución. Entonces se prefiere usar ácidos como el HCl, por ejemplo. Entonces veamos este ejemplo. Me dicen, por ejemplo, se requiere preparar 10 mililitros de una disolución de HCl 0,0100 mol por litro a partir de una disolución de HCl 0,1 mol por litro. Entonces, como dijimos, aplicamos la fórmula C1 por V1 es igual a C2 por V2. Entonces, me están diciendo que tengo que preparar 10,0 mililitros. La concentración 2 me dicen que es 0,0100 mol por litro. Y me dicen que la disolución inicial es 0,1 mol por litro. Entonces, lo que tengo que averiguar es cuánto es el volumen 1, o sea, la alícuota que yo tengo que tomar. Entonces, el volumen 1 va a ser igual a C2 por V2 entre C1. Entonces, esto sería 10,0 mililitros multiplicado por 0,0100 mol por litro dividido entre 0,1 mol por litro. Entonces, esto me da 10 por 0,01 dividido entre 0,1. Esto me da 1 mililitro. Entonces, ¿cómo puedo hacer para preparar esta disolución? ¿Qué harían ustedes para prepararlo? ¿Qué instrumentos se utilizarían para preparar esta disolución? Una probeta. Exactamente, utilizaría una probeta. Entonces, agarro una probeta, por ejemplo, de 10 mililitros. Entonces, y puede ser que con otra probeta también mida 1 mililitro. Entonces, idealmente yo siempre agrego, cuando voy a agregar un ácido a una probeta, primero agrego un poco de agua y luego agrego el ácido y luego termino de llevar hasta el volumen final, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría yo? Tomo con una probeta mido 1 mililitro, en la otra probeta agrego de 10 mililitros, agrego un poco de agua, le agrego el ácido
y luego lo llevo finalmente hasta los 10 mililitros. Y luego esa disolución, ¿qué tendría que hacerle? Al final, Valorarla, profe. valorarla, exactamente. Entonces, yo preparo la disolución aproximada y al final la valoro. Entonces, en este caso la valoro con NaOH, con una disolución de concentración conocida que sea de NaOH. Y así ya tengo una disolución estándar. Entonces, repasando, entonces básicamente yo puedo tener disoluciones, ¿verdad? Dos tipos de estandarización, directa o indirecta. O puedo tener disoluciones aproximadas también. A veces nada más me dicen prepara una disolución aproximada, entonces en ese caso no ocupo estandarizar de ninguna de las dos formas, la preparo de forma aproximada. Luego, si es directa, entonces recordemos que tenemos que partir de un patrón primario y utilizo todos los instrumentos como a la mejor tolerancia posible. Si es indirecta, entonces puedo hacer la aproximada y lo que hago al final es estandarizar, básicamente. Entonces, eso es un poco la diferencia entre las dos formas de prepararlas. Entonces, repasando un poco lo que hemos estado hablando de los usos de los instrumentos de laboratorio, entonces estamos hablando que la balanza analítica vamos a tener ciertos cuidados. Por ejemplo, si es una balanza de 4 decimales, lo mínimo que puedo pesar son 0,2 gramos, ¿verdad? Cuando se utiliza una balanza granataria, cuando son masas grandes, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, que tengo que preparar una disolución y me dice que hay que pesar 50 gramos. 50 gramos ya yo no voy a pesar en una balanza analítica, obviamente, ¿verdad? Lo voy a pesar en una balanza granataria. Importante, para medir alícuotas, ¿verdad? ¿Qué es una alícuota? Es una pequeña porción de volumen que yo voy a tomar. Ahora, para medir esas alícuotas, sí es sumamente importante, ¿verdad? Yo tomo alícuotas con pipetas, ¿verdad? Esto es una pipeta. Entonces, no sé si lo voy a lograr. Esta pipeta, bueno, es que me ocupo como más contraste. Ahí se ve mejor. Acá tiene la marca de aforo, ¿verdad? Entonces, en el libro hay un error cuando dicen cómo se utiliza la pipeta. ¿Cómo utilizo yo la pipeta? Normalmente yo voy a utilizar una pera, ¿verdad? Nunca con la boca. Sobre todo si estoy pipeteando cosas orgánicas, es muy peligroso pipetearlos con la boca. Yo he escuchado historias que alguna gente ha pipeteado cloroformo y se vaya. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, siempre utilizar una pera. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Siempre voy a pipetear a partir de un beaker. Yo tengo la disolución en un beaker, entonces voy a pipetear a partir de esa disolución. Entonces, con la pera voy a llevarlo hasta el volumen, hasta la marca de aforo. Hasta superior a la marca de aforo, en realidad. Yo voy por encima de la marca de aforo y luego con un trapito voy a limpiar la punta de la pipeta. Una vez que limpio la punta, entonces voy a soltar con la pera para que me quede el menisco sobre la línea de aforo. Y una vez que yo tengo el menisco sobre la línea de aforo, ya puedo vertirlo. Entonces ahí ya suelto sobre el beaker. Normalmente yo voy a colocar la pipeta en esta posición en el beaker, ¿verdad? Como de lado. Voy a voltear un toquecito el beaker y vacío. Una vez que yo ya vacié completamente la pipeta, va a ser importante, yo agarro y giro ligeramente, ¿verdad? Teniéndola en esta forma, yo voy a girar ligeramente la pipeta unas 3 veces y ya con eso ya hice el vertido cuantitativo. Entonces, ese es el procedimiento correcto para usar la pipeta. Es algo que igual ustedes van a estar repasando en el laboratorio, pero sí es importante tener presente, digamos, el protocolo. Entonces, estas pipetas se van a utilizar para tomar alícuotas. Entonces, yo voy a tomar alícuotas, puede ser de 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 mililitros. Inclusive. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero medir un volumen de 14,8 mililitros? Entonces, no hay pipetas de 14,88 mililitros. Entonces, yo lo que voy a hacer en ese caso es utilizar una pipeta graduada y redondeo. Entonces, no hay pipetas que midan 14,88, pero yo sí puedo medir 14,90. Entonces, yo lo voy a redondear a 14,90 y lo mido con una pipeta graduada. Entonces, si aquí ven, esta pipeta tiene diferentes mediciones. Entonces, básicamente el mismo concepto. Yo la voy a llenar hasta la medición que a mí me interesa y luego vertir de la misma forma como vimos hace rato. Entonces, va a ser importante entonces tener en cuenta eso, que yo puedo también utilizar pipetas graduadas. Y, bueno, estuvimos hablando un poco del uso de las probetas, ¿verdad? Las probetas,
yo voy a utilizarlas para preparar soluciones aproximadas. No son tan precisas como una pipeta, ¿verdad? O como un balón. Las uso para preparar disoluciones aproximadas y siempre para tener la mejor medición del volumen, lo que voy a procurar es utilizar una probeta del volumen más similar al que ocupo medir. Entonces, si ocupo medir 3 mililitros, lo mejor es que use una probeta ojalá de 5 mililitros. Si ocupo medir 9 mililitros, lo mejor es que utilice una probeta de 10 mililitros, y así respectivamente. Los beakers, ¿verdad? No se utilizan para medir volúmenes. Las mediciones que tienen los beakers, con cosas ni siquiera se leen las mediciones. Es sumamente aproximado, ¿verdad? No me va a servir para medir volúmenes en realidad. Entonces, esos son algunos cuidados así fundamentales para tener en un laboratorio de analítica, básicamente. Lo otro, voy a brincarme un momentito, quería que viéramos es el concepto de factor de dilución, que es un concepto muy importante en química analítica. Entonces, de hecho, quería hacerlo como un poco como una demostración también. Vamos a preparar una disolución, que es la que dice ahí. Entonces, imaginemos que yo tengo una disolución de sulfato de cobre, que es esta acá, ¿verdad? Es color azul. Y dice, tengo una disolución estándar de 0,100 mol por litro de sulfato de cobre. Y me piden tomar una alícuota de 2 mililitros y llevar un volumen de 25. Luego del anterior se toma una alícuota de 2 mililitros y se lleva un volumen de 10. Entonces, ¿cuál es el factor de dilución? Entonces, ahí es un momento importante, entonces, revisar un poco lo que estamos hablando de preparación de disoluciones. Y entonces, dijimos que tenemos esta disolución, que es una disolución estándar. Y entonces, ocupo primero tomar una alícuota de 2 mililitros. ¿Verdad? Esta sería una pipeta de 2 mililitros. Y entonces me dicen que primero tengo que tomar una alícuota de 2 mililitros y llevar un volumen de 25. Entonces ahí voy a utilizar la pera. Entonces, obviamente lo mejor es, en este caso, traspasar parte de la disolución a otro beaker, ¿verdad? Yo no voy a querer meter mi pipeta, que yo no sé si está todo limpio, dentro de mi disolución. ¿Por qué? Porque si está sucia voy a contaminar toda mi disolución estándar. Entonces, ¿qué hago? La pongo en un beaker y a partir de ese beaker ya puedo tomar mi alícuota. Ahí voy tomando la alícuota. Entonces, como les decía, tengo que llevarlo por encima de la marca de aforo. Ahí se ve que está por encima. Entonces, una vez que está así, voy a limpiar con una servilleta. Nada más que ahorita no tengo servilleta por acá. Entonces, voy a la cacería. Limpiar con una servilleta la punta para eliminar los excesos. Y ahora sí, puedo ir bajando hasta que me quede la línea en la marca de aforo, apretando la pera. Como 8 millones de años de no ser la pera. Profe, Ahí, esto no puede pasar, ¿verdad? Tengo una burbuja ahí, entonces tengo que eliminarla. Estamos para eliminarla. Suelto la. profe, una consulta. Ajá. ¿No habría que para vertir el poquito, digamos, poner la punta de la pipeta en el beaker para que no entre aire? Vertir un poquito, perdón. Para bajar a la marca de aforo. Ah, cuando estoy bajando la marca aforo, normalmente yo coloco la pipeta en esta posición. La pongo así como de ladito. No dentro de la disolución, porque de hecho yo ya más bien sequé la punta para que no esté mojada con la disolución.
Ah, ok, perfecto, profe. Entonces ahí ya estoy en la marca de aforo. Y una vez que estoy ahí, ya ahora sí puedo ir al balón y verter la disolución en el balón. Entonces, nuevamente, cuando estoy vertiendo la disolución en el balón, tengo que hacer este pequeño movimiento, ¿verdad? Para asegurarme que estoy vertiendo toda la cantidad. En este caso. Obviamente esta pipeta no está como en las mejores condiciones porque vean que tiene parte de la disolución que hay en la pipeta, ¿verdad? Eso no debe pasar. Para eliminar eso, lo que se hace es lavar muy bien la pipeta con agua y jabón un montón de veces hasta que ya no tenga ese problema, ¿verdad? Y entonces ahí, por ejemplo, ahí ya sí puedo llenar. Ahí ya me pasé, que eso es justamente lo que me debe pasar. Pero digamos que no me pasé. Y voy a buscar un toquecito, un gotero. Entonces, cuando aún no me he pasado de la marca de aforo, lo que voy a hacer yo es, con agua, voy a terminar de llenar un gotero hasta llegar a esa marca de aforo. Ahí justamente estaríamos entonces en la marca de aforo. Y ahí ya puedo movilizar. Entonces, eso es un poco como la parte de los cuidados. Y el siguiente paso de la disolución sería prácticamente lo mismo. Entonces dice, luego del anterior se toma una alícuota de 2 mililitros y se lleva un volumen de 10 mililitros. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Otra vez lo mismo. De la disolución esta que preparé, entonces la pongo en un beaker y de ahí tomo la otra alícuota de 2 mililitros y entonces repito el mismo procedimiento, pero entonces en este caso con el balón de 10. ¿Verdad? Entonces, estas diluciones normalmente son muy importantes en química analítica porque las voy a necesitar para preparar las disoluciones de la concentración que necesito. A veces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, yo tengo que pesar más sustancia porque yo como preparar una disolución muy diluida y la cantidad de masa que requeriría esa disolución diluida es tan pequeña que yo no la puedo medir en una balanza analítica. Entonces, ¿qué hago? Peso más masa en la balanza analítica, preparo una disolución más concentrada, que es una disolución que le llama uno una disolución madre, ¿verdad? Y a partir de esa tomo alícuotas para preparar una disolución más diluida, ¿verdad? Eso es algo que se hace muy comúnmente en química analítica, casi que siempre se hace. Entonces, si tenemos este caso, ¿cuál sería entonces el factor de dilución? Entonces, ¿cómo hago para saber eso? Entonces, hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Una es a partir de la fórmula que ya conocemos. C1 por V1 es igual a C2 por V2. Entonces, en este caso, yo ocupo saber C2. C2 va a ser igual a C1 V1 entre V2. Entonces, la concentración 1 dijimos que era 0,100 mol por litro. La concentración 2 dijimos que el volumen 1 dijimos que era 2 mililitros. Y el volumen 2, o sea, a donde estamos llevándolo, es a un balón de 25. Entonces, esto ya nos daría la concentración final. Entonces, vean que cuando yo hago una dilución, lo que tengo que poner arriba es el volumen de la alícuota y abajo el volumen final.
replicando esto, entonces en realidad podemos hacerlo de una vez para los dos volúmenes. Entonces yo puedo decir que la concentración final va a ser igual a la inicial, que era 0,100 multiplicado por 2 entre 25 multiplicado por el caso de la otra, que sería 2 dividido entre 10. Y esto ya me daría el volumen final de la disolución final. Toda la multiplicación de estos factores es lo que nos llama el factor de dilución. ¿Cuánto sería la concentración final de la disolución? Sería 0,1 por 2 dividido entre 25 por 2 dividido entre 10. Eso me daría 1,6 por 10 a la menos 3. Lo tendré que poner con 3 cifras porque todo tiene 3 cifras, ¿verdad? Entonces, esa sería la concentración final. ¿Cuánto es entonces el factor de dilución? Sería 2 dividido entre 25 multiplicado por 2 dividido entre 10. El factor de dilución sería 0,016. ¿Verdad? Que ese es ese factor por el que estoy multiplicando todo. Entonces, para trabajar un poco esto de factor de dilución, y ya con eso terminamos la clase de hoy, les traigo un pequeño ejercicio. Entonces dice, vamos a tener una disolución A. Bueno, antes de ver esto, porque os voy a poner a trabajar en grupo un ratito, me gustaría que apunten esta tarea. La tarea sería que traigan una regla y un recipiente cilíndrico para la próxima clase. Entonces puede ser un recipiente pequeñito, como por ejemplo este que tengo yo acá, algo así parecido, cilíndrico. Y esto lo vamos a utilizar para determinar el volumen utilizando una regla. Entonces puede entrar también una regla para la clase, vamos a estar trabajando en eso. Y revisar la presentación sobre química analítica que les puse en el entorno virtual. Entonces, si ustedes van al entorno virtual, van a encontrar en las clases asincrónicas, perdón. Si vienen al bloque 1, pueden encontrar acá que hay una presentación que dice Introducción a la Química Analítica de Diego González. Entonces, me gustaría que para la próxima clase también repasen esa presentación. Entonces, el ejercicio ahorita sería el siguiente. Si se tiene una disolución que es 604 más menos 1 miligramo de sodio por litro, entonces me dicen, la disolución preparada en el punto A, que sería se va a utilizar para preparar una disolución de 250 mililitros con una concentración de 0,2500 miligramos por litro a través de una serie de diluciones. A continuación, se les suministra la información del inventario de la cristalería disponible en el laboratorio. Entonces, estas son, bueno, perdón, es que se modificó un poco, se movieron un poco las líneas, pero esto que está acá son las pipetas disponibles y esto que está acá son los balones con sus tolerancias. Tengo pipetas desde 2 hasta 50 mililitros y balones de 25 hasta 1 litro. Y estas son sus tolerancias. Y las tolerancias no lo ocupan en este caso. Entonces, basado en esto, lo que me gustaría es que busquen la forma, por medio de diluciones, de preparar a partir de una disolución madre de 604 más menos 1 miligramo por litro, utilizar esto para preparar
una disolución que sea 0,25 miligramos por litro. Está acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es dividirnos en grupos. Voy a hacerlos en grupos de, voy a hacer como de unos 4. Y me gustaría, si quieren, me pueden hacer como un screenshot de eso así para que no se les olviden los datos. ¿Verdad? La disolución original es 604 más menos 1. Tienen que preparar una que es 0,25. Utilizando ya sea estas pipetas y estos balones que se muestran acá. Entonces, ese sería el problema, básicamente. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a dividir la clase en toquecito en breakout rooms. Y vamos a hacer unos 10, digamos. Y los voy a asignar entonces automáticamente. Entonces, vamos a trabajar en esto unos 15 minutitos y luego a eso regresamos y revisamos la respuesta. ¿Les parece? Vamos a crear. Cualquier duda me pueden llamar también a los rooms y yo puedo ir pasando a aclarar las dudas que tengan. María Paula y Ana Paula, no sé si ocupan que les pase algún room. Ah, es que Ana Paula está como en un room y a la vez no. Paula. Y María Paula también. Sí, ese mismo. Ahí está el profe. Profe, Ahí me escuchan. sí, profe. Ahora sí. Sí, ahí sí. ¿Qué pasó? Profe, es que vieras que no teníamos las preguntas del problema, nada más los datos. Voy.
Básicamente, en realidad lo único que quiero es que hagan la parte de cómo harían para preparar a partir de esta disolución estándar una disolución 0,25 miligramos por litro utilizando estas pipetas y estos balones. Básicamente esa es la pregunta. Como, ¿qué harían, digamos? ¿Cuántas disoluciones prepararían o cómo harían? Que toman una alícuota de tanto en un balón y luego, digamos, un poco eso es como la idea. La forma más sencilla que pueden encontrar de preparar una disolución lo más parecida a esa concentración. Ok, gracias, profe. Ok. Pero bien. Listo, entonces. Sí, profe. ¿Listo? Ok, bueno.